compartir este tiempo que tomamos para dedicar a Dios este culto. Hermanos, bienvenidos cada uno, gracias por sintonizarnos. Y hemos cantado el Salmo 84 y a continuación yo quiero invitarles a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y oramos. Bendito Dios y Padre, Dios del cielo y de la tierra, alabamos y bendecimos su santo nombre. Toda honra, toda gloria la damos a usted, porque dice su palabra que solo usted es merecedor de ella. Usted es un Dios santo, un Dios perfecto. Usted es el Dios todopoderoso, el Dios soberano, a quien debemos honrar por los siglos de los siglos. Padre, de esta mañana disponemos nuestro corazón. Reciba, Padre, esta alabanza, este culto que ofrecemos a usted, que sea como una ofrenda agradable delante de sus ojos. Padre, esta mañana reconocemos que hemos pecado, que nos equivocamos y le pedimos que nos limpie de toda maldad. Padre, pedimos ante usted con un corazón contrito y humillado. De corazón queremos alabar y adorar su nombre en este día. Ayúdenos y úsenos, Padre, para su honra y gloria. Y permita, Padre, que podamos ser, ayúdenos para ser hijos obedientes a usted y a su palabra. Bendiga a todo aquel, Padre, que estará sintonizando este culto más tarde. Bendiga a cada familia, bendiga a aquel que por primera vez escucha la palabra de Dios. Esta mañana toque su corazón para que él pueda recibir a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a tener lectura de un salmo, hermanos, el Salmo 134. Salmo 134, y nuestra hermana Silo va a dar lectura a este salmo. Salmo 134. Y todos vamos a escuchar el Salmo 134. Pues hermanos, vamos a tener una lectura bíblica en el Salmo 134. La palabra de Dios dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario, y bendecid a
Mateo capítulo 5. Va a leer del versículo 17 al 26. Mateo 5, del 17 al 26. La palabra de Dios dice: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que le diga farfán quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de aquí hasta que pagues el último cuadrante. Y gracias a Dios por la lectura de su palabra, hermanos. Y bueno, quiero mandar una felicitación a todos aquellos que hoy están cumpliendo años o que cumplieron años durante la semana. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga todo su ser, su familia, que disfruten de este día. Así que muchas felicidades a aquellos que Dios les ha concedido o hoy les está concediendo, o tal vez la próxima semana Dios les conceda un año más de vida. Así que felicitaciones, amados hermanos, a todos. Y vamos a tener los cantos más grandes de lo que imagino, y después vamos a cantar un pueblo radical. Dos, tres, cuatro.
mañana la palabra de nuestro Dios. Hola mis hermanos, me da gusto volverles a saludar. Para mí pues motiva mi corazón, me alegra el poder tomar este tiempo, hermanos, para compartirles la palabra de nuestro Dios. Dios quiere hablar a nuestra vida esta mañana. Yo le invito para que usted disponga su corazón y tenga su Biblia ahí a un lado. El tema de esta mañana, hermanos, tiene como título el desafío a creer en el Cristo. Quiero compartir este tema, este título, el desafío a creer en el Cristo. Y quiero dar lectura a Mateo 5, solamente a 3 versículos, 17, 18 y 20, y dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y dice el versículo 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo te invito a cerrar tus ojos para orar. Dios Padre, ministre nuestras vidas en esta mañana. Pedimos que su Espíritu Santo tome el control, que no sea yo sino su Espíritu, Señor, a través de mí, quien hable a las personas, quien hable a los hermanos, quien hable a la iglesia del Señor. Padre, que puedan ser palabras edificantes, palabras que les motive a seguir adelante, palabras a continuar. Padre, pedimos que usted despeje nuestras mentes y que nuestro corazón esté receptivo para recibir su palabra con agrado, con alegría, con entusiasmo, que podamos deleitarnos en la palabra de Dios, porque es la palabra profética más segura. Es palabra de Dios. Dios es en la palabra y habla a su pueblo. Y Señor, que esta mañana usted redarguya nuestros corazones, pero también, Señor, que nos dé sabiduría. Sobre todo, tomar decisiones radicales para obedecerle y cumplir su palabra. Gracias, Padre. Solo le pido y le ruego que lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de usted, Dios. Amén y amén. Bien, mis amados, pues les comparto esta mañana el tema del desafío a creer en el Cristo. Y como una introducción les doy una breve historia muy pequeñita, una breve ilustración. Se dice que un niño sediento, sentado en una oficina, se preguntaba: ¿qué hace un árbol de naranjas dentro de un edificio? Sin embargo, cuando nadie lo veía, dice que trató de cortar una de aquellas naranjas hermosas. ¿Sabe qué pasó? Dice esta historia pequeña que solo consiguió una desilusión al comprobar que tanto el árbol como las frutas eran artificiales. El ser humano, con toda su tecnología, ha logrado imitar a la naturaleza, por lo que de vez en cuando nos confundimos. Pero todavía sigue siendo así, sigue siendo mejor lo que es auténtico. Hoy en día tenemos que reconocer esto, todavía sigue siendo mejor lo que es auténtico. Y mire, hermano, lo que le comparto esta mañana en esta palabra. De esto nos habla el pasaje que hace un momento dio lectura a mi hija Cassandra en Mateo 5, del 17 al 26. Este pasaje nos habla algo muy importante, por eso quiero que podamos reflexionar, hermanos, en este capítulo esta mañana. Se trata de una porción importante, muy importante, en donde el Señor Jesucristo, fíjese bien, reinterpreta para la gente de su tiempo las enseñanzas de la ley. Resulta relevante para nosotros hoy, hermanos, especialmente porque hemos reconocido su carácter mesiánico, porque yo creo que más de uno hemos estudiado el cumplimiento de las profecías en su persona y ahora lo vemos presentando, hermanos, un desafío a quienes le habían esperado por tanto tiempo y que estaban, dice, a punto de rechazarle. Así que, hermanos, conviene que enfrentemos nosotros
el mismo desafío. Y Dios nos da esta oportunidad esta mañana, pero Dios quiere que lo hagamos con más sabiduría que los religiosos de su tiempo. Así que, hermanos, yo quiero que usted mantenga su Biblia abierta en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 26. Y comienza diciendo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Miren, desde la época de nuestro Señor, había gente tratando de imitar la fe en vez de vivir la plenitud. Vivían una fe, hermanos, artificial, una religión que podía resultar en un adorno en cuanto a la reputación se refiere, pero estaba vacía de frutos. Los representantes más fervorosos de esta práctica, miren, según la Biblia, eran los escribas y los fariseos. Ellos se sentían orgullosos de la forma meticulosa como ellos pretendían cumplir los preceptos de la ley. El problema era lo siguiente, y quiero compartirlo esta mañana: lo que se esforzaban por cumplir al pie de la letra no era precisamente la palabra de Dios, que estaba contenida en los libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco y los profetas. Ellos habían añadido a dicha ley un sinfín de reglas que surgían de sus propias interpretaciones legalistas, orgullosas y discriminatorias. Miren, eran literalmente miles de mandamientos más que se habían inventado para reglamentar la vida, y esto era precisamente su pasión y lo que defendían tanto. En vez de interpretar la palabra de Dios como principios que se aplican a cada circunstancia de la vida para hacer de los hombres mejores personas, ellos se especializaban, hermanos, en reglamentar exhaustivamente la vida para hacer de los hombres esclavos de las reglas. Consideraban ellos, fíjese bien un ejemplo, consideraban pecado que un sastre olvidara en su túnica una aguja y la cargara para colmo en día sábado, y ellos discutían si era agradable a Dios o no que alguien cambiara de lugar una lámpara el día santo, por ejemplo. Este era el meollo de su religión, hermanos, y así se sentían orgullosos de su sometimiento a Dios. Hermanos, esta mañana les comparto 4 cosas, 4 puntos muy importantes, 4 desafíos. Miren, número 1, aceptar el desafío del Señor es mucho más que tener una religión. Aceptar el desafío del Señor es mucho más que tener una religión. En los primeros versículos, versículo 17 al 18, el Señor deja clara su posición, hermano, frente a la ley divina. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él no vino a quebrantar la ley, sino que vino a cumplirla cabal y verdaderamente. El versículo 19, hermanos, dice cuál debe ser nuestra posición como hombres ante dicha ley. Pero en el versículo 20 ya nos desafía el Señor a cumplirla de una manera diferente a la manera legalista de los fariseos. Miren, si usted va al versículo 21, 27, 31, 33 y 38, se dará cuenta que Jesús repite una frase, y la frase es: habéis oído que fue dicho. Y esto lo dijo Jesús refiriéndose pues a la posición legalista y de religiosidad, hermanos, de la interpretación farisaica en aquel tiempo. Pero luego repite el Señor también en cada caso, en los mismos versículos, y dice esta frase: pero yo os digo. ¿Para qué? Él lo hace para referirse a la interpretación correcta de una vida cristiana auténtica en pos de Jesús. El asunto es claro entonces. Miren, ¿qué está diciéndonos el Señor? Está diciendo que ser cristiano, ser seguidor del Señor, aceptar su desafío, es mucho más que tener una religión. Cometemos un grave error, amados, cuando nos conformamos con seguir la religión de nuestros padres, las tradiciones de nuestra cultura, las enseñanzas de nuestros ancestros, y nos negamos a reflexionar con seriedad
estar en lo que creemos y peor aún, cuando no vivimos lo que creemos de verdad. Tristemente, son muchas las personas que cuando les cuestionamos respecto a su fe o religión, miren, muchos dicen, bueno, es que yo soy creyente, yo voy a la iglesia, ni sigo todo lo que dicen, pero sí creo. Miren, evidentemente es muy popular la práctica de una fe superficial, una fe mediocre o definitivamente artificial. El desafío del Mesías, el Cristo, es decir, el Señor Jesús, es un desafío a una vida mucho más allá de la religión. Número 2, aceptar el desafío del Señor es algo mucho más profundo, hermanos, que someterse a reglas. Nuestro Señor Jesús, hermanos, cumplió la ley y dice la Biblia que no la abolió. La ley ceremonial hablaba de Él, apuntaba hacia su llegada y su obra. Así que no hace falta que la cumplamos, porque Él ya lo hizo. Mire, la ley moral, aun cuando tiene muchos elementos culturales que hacen difícil su aplicación literal en nuestros días, nos enseña principios universales, transculturales, transhistóricos, que son vigentes el día de hoy. Su aplicación debe hacerse a la manera de nuestro Maestro. Por eso Jesús dijo, pero yo os digo. Los religiosos de aquella época, amados hermanos, ellos pensaban que con no quitarle la vida a otro ser humano, por ejemplo, ya habían cumplido con el 6º mandamiento del Decálogo, donde dice Éxodo 20:13, no matarás. Pero el Señor nos enseña que para cumplir con el principio fundamental de este mandato, hermanos, se necesita más que eso. Se necesita también no desearle mal a otro. Fíjense bien, no aborrecer a otro y no ofender a nadie. Es decir, que en el tribunal de Dios, odiar y ofender a alguien constituye, amado hermano, un crimen. Es decir, es más serio y profundo ser cristiano que ser religioso. Ser religioso tiene que ver solo con acciones externas, lo de afuera, el exterior. Pero ser cristiano, amado hermano, tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con los sentimientos, es decir, tiene que ver con el corazón y la mente y no solo con la superficie del cuerpo. Alguien que nunca ha quitado la vida a nadie, pero que desea el mal de un semejante, que aborrece y ofende a otro, no podría ser procesado en un tribunal humano, pero delante de Dios es considerado un asesino, porque está en contra de la creación de Dios, porque desea el mal a alguien, porque en Cristo dio su vida. Miren, por otro lado, el verbo que se usa para referirse a la acción de enojarse, como dice el versículo 22, en este versículo, hermanos, no se refiere a esa ira explosiva del enojo, o un enojo momentáneo, que así como surge, se extingue. Miren, más bien habla del enojo que se siembra, que se cultiva, que crece, que se alimenta y va inundando todo el ser. Se refiere a ese deseo, hermanos, de venganza. Se refiere a esa falta de perdón que se atesora sin el mínimo deseo de sanar. Aunque desde el punto de vista, hermanos, desde las leyes humanas, alguien así no puede ser consignado por ningún delito, delante del tribunal de Dios es un criminal y un asesino. Es decir, que a Dios no solo le importa lo que hacemos y dejamos de hacer, a Dios también le importa lo que pensamos, la actitud que tomamos, las ideas que atesoramos. Amado hermano, seamos cristianos hasta los tuétanos del alma y no solo religiosos por encima. El desafío del Señor Jesucristo, hermanos, es un desafío que va más allá de las leyes o las reglas humanas. Número 3. Aceptar el desafío del Señor, hermanos, es mucho más renovador y progresivo que una tradición. Me estoy enfocando al pasaje que leímos de Mateo 5, del 17 al 26.
para poder extraer los principios que Dios nos quiere enseñar a la luz de su palabra. El Señor, hermanos, tuvo que aclarar que no había venido a abrogar la ley en Mateo 5:17, porque a los fariseos les parecía que Jesús estaba cambiando todo. De hecho, ellos, los fariseos, odiaban las ideas renovadoras que los dejaban en evidencia. Miren, sigue siendo igual el día de hoy. No nos sorprende, y no se sorprende a usted. A la mayoría no le gusta cambiar. Nos gusta permanecer en la actual situación, especialmente si nos va bien. Pero incluso, aún cuando nos va mal, la gente quiere seguir así. Hay a quienes les molesta, por ejemplo, mucho la gente con ideas revolucionarias y rechaza las cosas nuevas sin probarlas o analizarlas previamente, aplicando un proverbio apócrifo que dice: más vale malo por conocido que bueno por conocer. Hermanos, ¿no es eso una absurda negación al progreso? Sí. Miren, los legalistas de esa época adoraban la ley. Sin embargo, acusan al Maestro Jesús porque la enseñaba de la manera correcta. Podemos decir que lo acusaron de no predicar la Biblia porque predicaba una interpretación sencilla y clara de la misma. Hasta los niños la entendían. ¿Quién no recuerda las ilustraciones o parábolas magistrales del Señor? La ley de Dios es eterna, amados, y el Señor lo verifica. Pero, ahí hay un pero, las tradiciones no lo son. Las reglas humanas tampoco. Su palabra ha de interpretarse para ser vivida en cada época y de acuerdo a las circunstancias. Veámoslo así. Los judíos tomaron los principios del Antiguo Testamento, miren, y los convirtieron en miles de reglas, estatutos y ordenanzas que eran intrincadas e interminables. Por ejemplo, el Talmud de Jerusalén tenía 12 volúmenes. El de Babilonia tenía 60. La Mishnah es un libro de unos 63 tratados y de unas 800 páginas de un libro moderno. En ellos se hallaba la interpretación de la ley y la consideraban santa y eterna. Cumplían con aquellos preceptos meticulosamente y al hacerlo se sentían satisfechos y pensaban que Dios se complacía con ellos. Pero no tenían amor al prójimo. ¡Qué contradicción! No tenían comprensión, ni practicaban el perdón, ni el servicio, a menos que obtuvieran gloria por ello. Así es ahora para muchos. Así que, hermanos, desde el punto de vista de nuestro Señor, ellos no estaban cumpliendo con la ley en su principio y fundamento. Es por eso que Jesús intenta renovarle la vida, como lo quiere hacer hoy con nosotros. Pero ellos, dicen, aquel tiempo se resistieron de tal manera que lo rechazaron y lo llevaron hasta la cruz. Estaban demasiado orgullosos de su religiosidad, de sus rituales y tradiciones y de sus maestros del pasado como para permitirse un crecimiento espiritual y una renovación. ¿No resulta difícil aplicar esto en nuestro tiempo? El día de hoy hay personas, religiosas o no, que se resisten a la renovación también. Desean perpetuar estrategias, desean perpetuar costumbres, formas y estilos, como si Dios no nos hubiera dotado de creatividad, de ideas, de inteligencia, de ciencia, etc. ¿Para qué? Para implementar nuevas estrategias y formas para lograr nuestros objetivos en forma más eficiente. Incluso entre cristianos pasa esto. Algunos defienden una tradición como si fuera la Biblia, sin saber que en ocasiones la contradicen. Hay quienes creen en una verdad por respeto a quien la dijo, ignorando que la verdad es verdad sin importar quién la diga, y la mentira es mentira aunque muchos la defiendan. Y eso nunca va a cambiar. Ser cristiano, amados, desde el punto de vista de Jesús, es algo revolucionario.
es algo renovador, dinámico y progresivo, y no algo estático. La verdad eterna de Dios, hermanos, y sus principios fundamentales no cambian, pero si se aplican a las diferentes circunstancias de cada época. Mire un ejemplo. En la época de Jesús, el servicio, por ejemplo, y la hospitalidad se manifestaban pues lavándole los pies a un visitante. Dice la Biblia que el mismo Señor lo hizo con sus discípulos en Juan 13:14. El día de hoy pocos lo harían. Sí, sin embargo, eso no quiere decir que desobedezcamos la orden de Jesús, la orden de Él cuando dijo que también nosotros debíamos lavarnos los pies los unos a los otros. Sencillamente, miren, lo manifestamos de otra manera. Sí lo estamos cumpliendo. ¿Cuándo lo cumplimos? Cuando ayudamos, por ejemplo, a poner una llanta a alguien de un automóvil. Cuando tal vez vamos e inyectamos a un enfermo. Cuando damos de comer tal vez a un necesitado. Cuando estamos cargando unas cajas que no son nuestras, llevando en nuestro coche a alguien tal vez que lo necesita, etc. Pero el principio se aplica en nuestro contexto. Así que, amados, dejemos que Jesús renueve nuestras vidas en vez de permanecer estáticos, como si ya lo supiéramos todo o como si Dios estuviera complacido, mire, con nuestro estilo de vida. Amados, dejemos que el Señor nos renueve, nos cambie, nos transforme y nos lleve de triunfo en triunfo, como dice la Biblia, en un proceso progresivo que nunca se detendrá mientras vivamos. No vayamos a ser hallados, hermanos, como los fariseos, fanáticos de una tradición. ¿Qué nos enseña el Señor aquí? El desafío del Señor Jesucristo es un desafío a la creatividad y la renovación. Punto número 4 y último. Aceptar el desafío del Señor, algo del presente y no solo del futuro. Aceptar el desafío del Señor, algo del presente y no solo del futuro lejano. Punto número 4. Mire, está bien claro que para Jesús ser sus seguidores es un asunto serio y profundo, hermanos. No se trata de una cosa sencilla ni de algo superficial. De allí que entregar, por ejemplo, una ofrenda, lo cual constituye una acción piadosa por excelencia, se convierte en un acto inaceptable para Dios. En tanto estamos viviendo, hermanos, con una relación quebrantada, es decir, que a Dios le importa más nuestra vida comunitaria que nuestro dinero, y le interesa a Jesús más la salud de nuestro corazón que un cordero quemado en el holocausto. La razón es muy sencilla. Hay 3 niveles que maneja el Señor al hablarnos de esto, hermanos, y les comparto los 3 niveles. En el primer nivel dice: cualquiera que se enoje contra su hermano. Esto dice la Biblia: cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Miren, ya dijimos, ya escuchó usted que este enojo no se trata de un asunto pasajero, sino de un mal sentimiento que se acaricia, que se alimenta y que no se desea abandonar. Se trata de un sentimiento que se resiste a la reconciliación y que crece hasta ser contagioso e involucrar a otras personas, en virtud de que se extiende, hermanos, por medio de la lengua, dice la Biblia, y que puede producir un gran fuego, como dice Santiago capítulo 3. La sentencia es: será culpable de juicio, es decir, puede ser acusado ante la comunidad. A esto se refiere cuando dice cualquiera que se enoje contra su hermano. El segundo nivel, dice la palabra, cualquiera que diga necio a su hermano. Este, hermanos, es un insulto que involucra acusar a otro de ser despreciable. Involucra decir o hacer algo que desprecia a otro por alguna de sus cualidades. Se trata de humillar a un ser humano, de hacerlo sentir menos, de despreciarlo, de aplicarle la llamada ley del hielo, o procurar que los demás no lo consideren y lo desprecien también. Miren, se trata del pecado de hacer acepción de personas. La sentencia es:
dice que será culpable ante el concilio. Es decir, si puede ser acusado ante la comunidad, seguramente será declarado culpable. ¿Cuál es el tercer nivel? El tercer nivel es cualquiera que le diga fatuo a su hermano. ¿Qué significa que le digas fatuo a tu hermano, a tu hermana? Miren, la sentencia del primer nivel, hermanos, es un asunto de opinión. Dice que será culpable de juicio. Es decir, el enojo me trae problemas de reputación y de relaciones con los demás. En el segundo nivel, dice que la sentencia es de orden social. Dice, será culpable ante el concilio. Es decir, que en aquella época, hermanos, se establecían concilios en las ciudades que juzgaban, dice, en medio de los problemas sociales. La sentencia de Jesús es que el que ofende primero pierde y podría ser reconocido como culpable entre los demás. Así que en ambos casos la sentencia, hermanos, se refiere a un problema humano, social, de relaciones, pero en el nivel 3. Pero en el nivel 3 la cosa es más severa. Dice que quedará expuesto al infierno ¿de qué? De fuego. Es decir, experimentará la condenación eterna. Experimentará una vida sin Dios. Para entender la razón, hermano, de esta severa sentencia, debemos entender lo siguiente. Mire, decirle fatuo a un hermano es acusarlo de una falta moral, es poner en duda su integridad, es acusarlo de deshonesto, es manchar su reputación, quiere decir, es desprestigiarlo. Y aunque en ocasiones queremos minimizar lo que dijo el Señor, la sentencia es muy clara porque dice, quedará expuesto al infierno de fuego. La pregunta es, ¿por qué es tan severa y trascendente esta declaración? Sencillamente porque un cristiano verdadero no es capaz de cometer tal pecado. La acción de este último nivel solo puede hacerla un corazón inconverso, el corazón de alguien que tal vez asiste a la iglesia, que está bautizado, que tiene toda una historia en la denominación, pero que no ha tenido un encuentro transformador con Jesucristo. De allí, hermanos, que una acción tan maligna no pueda quedar impune. Hay consecuencias. Las consecuencias pueden ser desastrosas. Y quiero concluir con esto. Hay familias actualmente, existen organizaciones, hay empresas, incluso hay congregaciones religiosas que se han dividido. Sí, han creado división. ¿Sabe por qué? Por no resolver una diferencia que se convirtió en una gran contienda. A veces nos disgusta algo del hermano, del familiar, del primo, del vecino, ¿sí? Pero cuando no hay comunicación, esto va a crear división. Todos sabemos que el que divide es el diablo, porque Cristo vino a unir. Y esto es muy importante saberlo y recordarlo. Quien divide es Satanás. Por eso, hermanos, las consecuencias pueden ser desastrosas. Hay ministerios que se han destruido, ¿sabe por qué? Por malas intenciones que se han hecho crónicas. Hay vidas que pudieron ser fructíferas, se han hecho estériles y amargadas por no sacar a tiempo la raíz de un problema y poner en su lugar amor. Y lo peor de todo, hay personas que aparentaban ser cristianos, que han sido y han ido a pasar la eternidad al infierno por no entender lo que verdaderamente es ser cristiano y que vivieron la religión superficialmente en vez de dejar a Jesús entrar a Cristo en el corazón. No podemos, hermanos, esperar hasta el juicio, hasta el día del juicio, para ponernos en paz con otro ser humano. Ser cristiano, amados, no solo tiene que ver con futuro lejano, también tiene que ver con nuestra vida presente, quiere decir con nuestra vida comunitaria.
tan sencillo que es pedir perdón, es tan útil reconocer errores, es tan fácil sonreír. Miren, se necesita más esfuerzo para fruncir el ceño. ¿Cómo llegar ante el juez que todo lo sabe con un corazón enfermo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo harían las personas? La vida, hermanos míos, entiéndalo, comprenda que la vida es demasiado breve como para gastarla en rencillas, amarguras, odios, en problemas. La vida es tan pequeña, tan breve. Vivamos la vida cristiana hoy. El cristianismo al día. Quiere decir, hagamos, hermano mío, las cosas que debemos hacer y no dejemos que la muerte nos sorprenda con el alma enferma. El desafío del Señor Jesucristo es un desafío a vivir una vida nueva ya. Y Él nos da la oportunidad. Todos tenemos una tradición, todos tenemos costumbres, todos tenemos creencias, incluso sin darnos cuenta las tenemos. Así que vale la pena reflexionar en ello. Hemos oído que fue dicho de tal o cual manera. Si nos damos cuenta que la manera que nos presenta Jesús es diferente a la nuestra, mire, profundicemos nuestra experiencia con el Señor. Dejémosle a Él revolucionar nuestra vida. Vivamos el cristianismo real y no nos conformemos con una religión. Si esta mañana el Señor ha tocado tu corazón, dile: Señor, yo estoy dispuesto. Aceptemos, amados, el desafío que nos hace el Mesías ungido. Aceptemos el desafío del Señor Jesús ahora mismo. Por eso, hermanos, el tema de esta mañana que nos comparte, más que nada, el Señor, es algo muy importante: el desafío a creer en el Cristo, en ese Cristo maravilloso, aquel Cristo que nos puede transformar, que nos puede renovar, que nos puede hacer nuevas personas. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? Quiero invitarte a ver. Dios Padre, gracias por su palabra escrita. Gracias porque a través de ella usted nos habla, usted nos da a saber, a conocer, usted nos pide y usted nos enseña principios. Padre, gracias porque esta palabra ha tocado nuestra vida, nuestro corazón. Permita que podamos atesorarla de tal manera que podamos dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. La palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas, dice, no hay ley. Señor, gracias, porque usted trae esta palabra tan edificante y que nos puede también fortalecer. Pero gracias por su Espíritu, porque nos puede iluminar y nos puede dar entendimiento. Gracias, Padre, por la obra redentora a través de su Hijo, a través del Espíritu de Dios. Señor, en esta mañana queremos creer. Ayúdenos a creer, pero sobre todo que podamos creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Que podamos creer y entender que necesitamos a Cristo para ser salvos. Todo aquel que muere sin Cristo, dice la Biblia, que irá a una eternidad sin Dios. Estará en una eternidad sin el Señor. Padre, ahora, este es el tiempo que debemos decidir por Cristo. Ayúdenos para recibirlo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos y le damos gracias. Amén. Amén. Bendiciones para todos, hermanos, y les deseo una feliz y bendecida semana. Que Dios les guarde.